Bueno, esta es la parte 2 del módulo 1. Quedamos en la anterior en el control de proceso diciendo que íbamos a hablar de el teorema del límite central. Para eso vamos a usar un simulador que yo tengo. Entonces elegimos el teorema del límite central. Acá tenemos dos distribuciones, una teórica y una antiteórica. En la teórica tenemos el máximo en el centro de la distribución y los dos mínimos en los extremos, y en la antiteórica tenemos el mínimo en el centro y los dos máximos en los extremos. ¿Por qué es triangular? ¿Por qué es teórica? ¿Y por qué en el caso de la distribución normal tiene forma de campana? Porque proviene de datos experimentales. Entonces, ¿qué va a hacer el simulador? El simulador lo que va a hacer es graficar 200 valores obtenidos de distintos números replicados. Entonces, lo que vamos ahora pedirle ahora al simulador es que simule 200 valores hechos por monoplicado, o sea, con el tamaño de muestra igual a 1. Lo hacemos y vemos que prácticamente no hay ningún cambio. Esta era teórica y esta es lo que realmente ocurrió en forma experimental. Ahora lo que le vamos a pedir es que el tamaño de la muestra sea 2, o sea, que haga un duplicado, de ese duplicado obtenga el promedio y cuando tiene 200 promedios que los grafique. Entonces le decimos Start. Y fíjense, en el caso de la teórica, la amplitud empezó a reducirse. En el caso de la antiteórica, ya el máximo lo tenemos en el centro. Ahora, lo que vamos a hacer es pedirle que simule con un tamaño de muestra igual a 5. Quiere decir que lo que vamos a hacer ahora es lo que, como si lo hiciéramos por quintuplicado, sacáramos el promedio y cuando tiene 200 promedios, que los grafique. Aquí en la parte teórica no cambia la forma, pero sí se reduce la amplitud, y en este caso, ya en la antiteórica, tenemos una distribución de tipo normal. Y le vamos a pedir ahora que lo haga con un tamaño de muestra igual a 10, o sea que hacemos un decuplicado, sacamos un promedio y cuando tenemos 200 promedios lo graficamos. Lo hacemos y en el caso arriba se sigue achicando la amplitud y en el caso de abajo también se achica la amplitud. Entonces, para decir que tenemos una distribución de datos y también definir la distribución de datos y su forma, necesitamos 3 estadísticos. El promedio, que es el medidor de posición, la desviación estándar, que es el medidor de amplitud o de dispersión, y para la amplitud de la forma es dependiente del tamaño de muestra. Entonces, 3 elementos: medidor de posición, medidor de dispersión y tamaño de la muestra. Entonces, fíjense en ustedes que cuando llegamos a un tamaño de muestra de n igual 5, no importa si la distribución de los datos fue teórica o antiteórica, lo que obtuvimos fue una distribución normal. Por esa razón, cuando se hace la validación de un método de análisis, se exigen 5 niveles, 5 replicados, y todo se hace por quintuplicado, porque sabemos que al hacerlo por quintuplicado, la distribución de los promedios de las muestras tienen una distribución normal. Bien, esto fue lo que vimos, y si lo hubiera tenido que explicar con palabras hubiera estado un rato muy largo. Entonces se aplica eso de que una imagen vale 1000 palabras. Cerramos esto y vamos a entrar en el control de proceso. Todo lo que yo hice hasta ahora en la primera parte es una forma de nivelación para lo que es el control de procesos. Entonces, tenemos las cartas de control. En la carta de control hay cartas de control que miden dos cuestiones: exactitud y precisión.
Entonces, si yo pongo gráfico de control, voy a tener un gráfico para la exactitud y un gráfico para el rango, pero están los dos en una misma hoja. Entonces, me parece más lógico decirle carta de control a lo que es la hoja, y después dentro de esa carta de control tenemos el gráfico para la exactitud y el gráfico para la precisión. De todas maneras, es exactamente igual decir carta de control o gráfico de control. Es una técnica poderosa, fácil de usar para el control de análisis de rutinas, ya lo dije en el video anterior. Si el control estadístico de proceso lleva más de 2 minutos, si lleva más de 2 minutos hacer el control estadístico de proceso de lo que llevaría a hacer sin control estadístico de proceso, el control estadístico de proceso está mal armado. Bueno, la norma 17.025, ley 301, demanda el uso donde sea practicable. Normalmente los auditores lo piden como un elemento de mejora. La historia la introdujo Shewhart en 1931. Originalmente fue para procesos industriales y de manufactura, para detectar cambios repentinos y para el decaimiento lento y constante de la calidad, detectar cambios repentinos, causas asignables, y para el decaimiento lento y constante de la calidad, causas no asignables. Intervenciones inmediatas reducen el riesgo de producir rechazos y reclamos de los clientes. ¿Para qué es el CEP? Una forma de pensamiento. En Estados Unidos, como digo yo, los americanos nacen, crecen, se reproducen y mueren con el control estadístico de proceso. Acá en Argentina no. Los únicos que hacen control estadístico de proceso firmemente es los proveedores o los fabricantes de autopartes, porque la norma similar a la 9001 para la industria automotriz, que se llama QS 9001, exige mandatoriamente el control estadístico de procesos. En muchos casos, yo que trabajo en una empresa que representa a empresas de Estados Unidos, muchas veces nos dicen, no, pero ustedes en lugar de ir al jefe del laboratorio, tienen que ir al jefe de producción, porque como esta técnica es muy rápida, lo usan para control estadístico de proceso, y uno agacha la cabeza y dice, no, en este país no se hace control estadístico de proceso. Es una medición para la mejora del proceso, una herramienta simple para analizar datos, fácil y sustentable, evidencia basada en la gestión, datos reales en tiempo real, la mejor manera de tomar una decisión. Walter Shewhart decía que aunque cada proceso muestra variación, unos procesos muestran variación controlada, patrón de variación estable, consistente y predecible, y causas o chances que sean constantes, o sea, hablamos de variación constante. ¿Y cómo determinamos cuál es el nivel de variación? Cuando hacemos la validación del proceso. Otros muestran variación no controlada, un patrón de cambios en el tiempo, causas especiales de variación asignable. Entonces, cuando tenemos causas asignables y no la podemos corregir, tenemos un proceso fuera de control y difícilmente podamos ponerlo en control. Dos maneras para mejorar un proceso: si la variación es no controlada, identifica causas especiales, puede ser bueno o malo. El proceso es inestable, la variación es exógena al proceso, es decir, externa al proceso, que ya dijimos puede ser por una cuestión de personas o de reactivos. Y la causa debe ser identificada y tratada. Por ejemplo, cambiar lo menos posible de marca de reactivo y insistir cada vez más en la calificación de los analistas. Si la variación es controlada, reduce la variación, mejora las salidas, el proceso es estable, la variación es propia del proceso, por lo tanto el proceso debe cambiarse. ¿Qué es variación inherente? Cuando volvemos de nuevo a nuestro ejemplo del espectrofotómetro ultravioleta visible con una exactitud de longitud de onda de 2 nanómetros. Esa es la variación inherente para la exactitud de longitud de onda. Es la variación del diseño. Y esa variación no se puede reducir si no se cambia
el diseño. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una calibración de instrumentos, lo que estamos verificando es que esa variación inherente se mantenga dentro de la especificación. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el proceso es factible de ser cambiado. Entonces, para presentar la mejora de procesos y el ciclo, tenemos el valor nominal, que es la parte central de la especificación. Entonces, cuando empezamos a medir, nos vamos a encontrar con causas especiales presentes. El proceso está fuera de control, es impredecible. Empezamos a trabajar y a mejorar, como dijimos en la primera parte de este módulo. Eliminamos primero las causas especiales, el proceso pasa a estar bajo control y es predecible, y después continuamos y reducimos la causa de variación, o sea que la amplitud se reduce. Tenemos un proceso mejorado, pero siempre tenemos que mantenerlo y mejorarlo respecto del valor nominal. Quiere decir que el proceso tiene que estar lo más centrado posible. Entonces, nosotros en una especificación dijimos que es más o menos 3 desviaciones estándar, o sea que la amplitud es de 6 desviaciones estándar. Y lo que me va a reflejar la carta de control para esta distribución es que va a tener un valor medio, límite inferior y superior del proceso, y la distancia que hay entre cada uno de los límites y la media son 3 desviaciones estándar. Entonces yo voy trabajando con el proceso y tengo que lograr que el proceso caiga dentro de los límites de control. Los riesgos: tener cuidado, reaccionar a causas especiales de variación por cambios en el proceso, o ignorar una causa especial de variación asumiendo que esta es parte del proceso. Yo tengo un proceso que tiene una variación importante, hago un cambio de proveedor en la materia prima, empiezo a notar que la variación aumenta, y digo, no es una causa especial porque es propia de la variación del proceso, cuando la causa especial es que entró una materia prima de un proveedor nuevo. Los beneficios de los límites de proceso: miden la variación a lo largo del tiempo, no hay probabilidad o límites de confianza, como en el caso de los límites de confianza en analítica. Trabajan bien aún si las mediciones no están normalmente distribuidas. Ya sabemos, y lo dijimos antes, que los datos de laboratorio rara vez estén distribuidos normalmente. En general siempre tienen un sesgo, mayor o menor, pero con un sesgo al fin. Y aunque no estén distribuidos normalmente, las cartas de control funcionan. Entonces, acá tenemos límite superior o inferior. En lo que vamos a medir, la variable que vamos a medir puede ser peso, largo, velocidad, pureza, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso en control estadístico que produce dentro de los límites de control. Un proceso en control estadístico, pero no es capaz de producir dentro de los límites de control. O sea que parte de los datos son defectuosos. Y por último, un proceso totalmente fuera de control. Entonces, control estadístico de proceso. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la norma ISO 9001, que es que se basa en sobre procesos. Entonces, los procesos de manufactura, definido por Juran, es una secuencia de actividades que se hacen para lograr un resultado. La calidad del proceso de manufactura depende de el criterio de entrada, la definición de tareas, la definición de validación y el criterio de salida. Entonces, criterio de entrada tenemos el método de análisis, los equipos, los materiales y las personas. Tenemos las definiciones de tareas, que es el grado de exigencia para la calificación de mis analistas o mi personal. Definiciones de validación, que todos mis métodos de análisis estén debidamente validados. Recuerden que las buenas prácticas de laboratorio dicen que no se puede utilizar ningún método de análisis que no haya sido debidamente validado.
Y por último, el criterio de salida, que va a ser el valor experimental obtenido más menos su incertidumbre de medición, y ese valor experimental obtenido controlado bajo QAQC o control estadístico de procesos y con su variación. El control estadístico de procesos es un control dinámico permanente y permite obtener información en tiempo real. Acá lo que piden los auditores es que se lleve en forma manual. Se puede llevar en forma como es computarizada, pero ¿qué es lo que suele pasar? Uno tiene el software, los analistas, debido a la carga de trabajo que tienen, sí se toman y le asignan el tiempo que corresponde a hacer la medición, pero siempre se corta en que no ingresan el dato a la computadora porque siguen haciendo los análisis. Entonces, ¿qué pasa? Llega un aviso de auditoría y todo el mundo se acuerda que tiene que actualizar y poner al día las gráficos de las cartas de control. Entonces recomponen todos los puntos y cuando lo analizan se dan cuenta que hay una cantidad de puntos que presentan síntomas o puntos fuera de los límites de control y no se hizo absolutamente nada, ni se analizó por qué ocurrió esto, cómo fija los requisitos del control estadístico de proceso. Entonces no sirve para nada así, porque en definitiva, si cuando ocurrió no hicimos nada, que lo hagamos una semana después no tiene ningún sentido. Entonces, al hacerlo en forma manual, el analista toma los datos, genera el punto y tiene que ir a la hoja y graficarlo y trazar la línea. Entonces, si hay algún tipo de síntoma o de problema, el supervisor puede tomar las acciones necesarias. En este punto, recuerde, ¿cómo se gestiona el control estadístico de proceso? Muy sencillo, los analistas tienen que ser responsables por generar y graficar los puntos en la carta de control, y la jefatura o supervisión del laboratorio debe hacer el análisis para ver si aparecen síntomas y tomar las acciones necesarias. El CP involucra las variaciones producidas por equipo, personal y materiales, o sea que todas las fuentes que componen el proceso de medición están debidamente incluidas. ¿Por qué debo implementar el CP? Porque me lo exigen. ¿Quién? Las normas que estoy usando, ya dijimos, la 17.025 pide que se aplique. Para cumplir con el auditor me exige, los auditores del OAA están exigiendo que se utilice como una mejora. Mi casa matriz y el laboratorio de una empresa pertenece a una empresa multinacional. Y dos, porque me conviene, o sea, yo tengo que convencerlos a ustedes que les conviene utilizar el control estadístico de proceso. Recomendaciones para implementar el control estadístico de proceso: un compromiso de la alta dirección. Ya si pagaron para que algunos de ustedes hicieran los cursos, hay un interés en comprometerse. Un líder de proyecto, alguien del laboratorio que decida ponerse al hombro este proyecto. Un proyecto inicial alcanzable. Una vez que terminen el curso, no empiecen como uno desesperado a tratar de armar cartas de control para todos. Pónganse en objetivos alcanzables, por ejemplo, arrancar con los equipos que mejor conocen o los más sencillos, balanzas, piachímetros, algún espectrofotómetro ultravioleta visible. Capacitación y entrenamiento de los empleados. ¿Qué pasa acá? Cuando a una persona, en mi caso me contratan para dar un curso de control estadístico de procesos en una empresa, yo lo que espero es que venga el personal de las categorías más bajas, por ejemplo, analistas u operarios y supervisores. Y no, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con los jefes de departamento, gerentes o jefes de sectores. Entonces, se les da toda la información, las recomendaciones para empezar. Entonces van a su sector y dicen, bueno muchachos, yo a partir de ahora necesito de esto y de esto, que cada uno de ustedes en un lapso de X días hagan N mediciones.
y me pasen los datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los analistas? Los analistas hacen lo que le piden, el jefe calcula los límites de control, ya vamos a ver cómo, y los junta todo el personal y les dice, bueno muchachos, la dirección decidió hacer control estadístico de procesos, por lo tanto, cada vez que hagan un control de los que ya hicieron, deben poner su punto en la carta de control. Después de un tiempo notan que todos los puntos en la carta de control se empezaron a acercar a la línea central, o sea, se nota una reducción de la variación. Por lo tanto, me consultan y me dicen, mira, no hicimos ningún cambio en el método de análisis y sin embargo los datos están cada vez más cerca de la línea central, o sea que la variación se reduce. ¿Qué fue lo que pasó? Sí hicieron, o mejor dicho, lo que no hicieron. En lugar de explicarle bien qué es lo que querían hacer y decirle qué es lo que esperaban, no, le hicieron hacer las determinaciones, armaron las cartas de control y después le dijeron que iban a contrastar sus resultados contra esos límites en la carta de control. Entonces, ahora, como los analistas sienten que están controlados indirectamente por el punto en las cartas de control, hacen las cosas con mayor cuidado, por lo tanto, sí hubo una mejora. Entonces, si lo hubieran dicho antes, hubieran obtenido los límites reales y ahora lo que tienen que hacer es volver a recalcular los límites y continuar midiendo. Y por último, un sistema de medición adecuado, que eso es lógico porque ustedes ya lo validaron y lo están utilizando, tienen clientes y emiten resultados con ese método. Las herramientas para el control estadístico de procesos son el histograma para saber cuán bien o cuán mal se ajustan los datos a una distribución normal, las cartas de control, que es el objetivo de este curso, la ley de Pareto y el diagrama de flujo, que es para hacer el análisis para la mejora de proceso, y por último el diagrama causa y efecto, que es una herramienta para la mejora de procesos. Tipos de control estadístico tenemos. Dentro del control estadístico está el control de procesos y el muestreo para la aceptación. Dentro del control de procesos tenemos cartas de control por variables y cartas de control por atributos. ¿Cómo empezamos el CEP? Vos decís, bueno, iniciamos. ¿Qué suponemos cuando iniciamos? Que producimos bueno, o sea que mis datos son confiables, cumple con los requisitos de la norma, y esto se utilizo cartas de control por variables y proveer un buen servicio, carta de control por atributos. Tomo muestras, inspecciono las muestras, creo una carta de control y si tiene puntos fuera de los límites de control, si puedo asignar causas, paro el proceso, averiguo por qué, lo corrijo y continúo. Si no puedo asignar causas, o sea que no hay causas especiales, sino que el proceso naturalmente tiene puntos fuera de los límites de control, entonces no estoy produciendo bueno, no proveo servicio, y hasta que no ponga el proceso, hasta que no estabilice, mejor dicho, el proceso, no puedo seguir con el avance del control estadístico de proceso. Bien, vamos a ver la relación entre los parámetros y la tolerancia. Veamos el siguiente ejemplo. Una especificación. Tenemos un valor nominal M del 99,0%, una discrepancia delta mayúscula invertida 0,9%. La tolerancia son dos discrepancias 1,8%. El límite superior es 99,9% y el límite inferior es 98,1%. Convengamos llamar tolerancia al entorno de valores que a esa determinación de calidad se le permite adoptar que sea considerada como buena. O sea que todo lo que cae entre 99,9 y 98,1 decimos que tiene calidad buena. Entonces, la distancia entre los límites es la tolerancia. Llamamos valor nominal al valor central de la tolerancia, promedio entre el límite superior y el límite inferior,
discrepancia es la mitad de la tolerancia. La experiencia aconseja adoptar que la discrepancia sea igual a 3 desviaciones estándar, con lo cual la fracción de datos fuera de la tolerancia será del orden del 0,27%. Especificaciones versus límites naturales de tolerancia. Nunca ponga límite de especificación sobre una carta de control. Jamás se ponen la límite de la especificación. La carta de control muestra la variación inherente al proceso. ¿Qué es variación inherente? Volvemos a nuestro ejemplo del espectrofotómetro ultravioleta visible. Si yo compro un espectrofotómetro con una exactitud de longitud de onda de más o menos 2 nanómetros, esa es la variación inherente. Y esa variación no se puede cambiar si no cambio el diseño. Lo que nosotros hacemos cada vez que hacemos la calibración del instrumento, comparamos cuál es la exactitud de longitud de onda contra un material de referencia certificado y verificamos que esa variación inherente se mantenga dentro de lo que dicen las especificaciones. Durante las corridas de evaluación se pueden usar para obtener una información gráfica. Especificaciones: para el curso todo lo que está dentro del límite es bueno y todo lo que está fuera es malo. Acá aparece un término moderno que se llama fricción. Entonces, la fricción se refiere a molestias menores que adicionadas pueden causar problemas mayores. Nosotros no las informamos porque trabajamos rodeadas de ellas. Estas molestias menores e ineficiencias pueden disminuir seriamente la calidad y la productividad. Los analistas de laboratorio son los más aptos para descubrir y corregir las fuentes de fricción. La persona que hace un mismo trabajo durante 8 más horas por día es la que está en mejor posición para identificar los problemas. El problema es así. Muchas veces las personas que están 8 horas todos los días de su vida haciendo lo mismo son los que generan la fricción. Todo el mundo sabe que en control de calidad uno de los riesgos es que se produzcan errores por hastío, o sea que una persona por hacer siempre lo mismo lo hace maquinalmente sin pensar y empieza a tener pequeños desvíos que acumulados generan que los datos estén fuera de especificación. Y estos pequeños desvíos se los llama fricción. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo que poner a reflujo durante 90 minutos para hacer una determinación. Un ejemplo clásico es estaño en la soldadura de los envases metálicos para alimentos. Entonces, un analista tiene una muestra que está por llegar, que es urgente, va por 80 minutos, se empieza a preocupar porque se le va a atrasar todo y dice, bueno, 85 minutos, ¿quién dice 85? Dice 90. La próxima vez que le pasa lo mismo, como con 85 anduvo todo bien y no pasó nada, lo baja a 80. Y esos pequeños cambios que se van produciendo en algún momento van a generar que el dato esté totalmente desviado y nos va a generar un reclamo o un dolor de cabeza. Entonces la teoría dice que nosotros tenemos el límite superior de la especificación, el límite inferior de la especificación. Comenzamos a hacer el cálculo de los límites de control y vemos que los límites de control son más estrechos que los de la especificación. Por lo tanto, estoy cómodo porque sé que mi proceso de medición tiene menor variación que la que pide la especificación. Entonces, la distancia que hay entre el límite superior y el inferior, que es la tolerancia, son 6 desviaciones estándar, y la distancia que hay entre la línea central y cada uno de los límites son 3 desviaciones estándar, y según cómo se distribuyan los límites entre los datos entre los límites, podemos ver cuál es su distribución. Si hay igual cantidad de datos arriba y abajo de la media, tenemos una distribución normal que es simétrica. Si hay más datos arriba o abajo del valor nominal, vamos a tener una distribución sesgada.
Entonces, una de las cosas que vimos recién es que nunca se deben poner datos, mejor dicho, los límites de la especificación en una carta de control, así que sacamos los límites de la especificación que teníamos puesto y solo dejamos los límites del proceso. Entonces, en la práctica, teniendo los límites de proceso y la línea central, graficamos los puntos, trazamos una línea y vamos viendo que tenemos un gráfico quebrado. Cada uno de estos puntos corresponde al dato de una muestra o a una serie de replicados de una muestra. Mientras se mantengan todos los puntos dentro de los límites de control, decimos que tenemos una variación natural, o sea, una variación inherente. Y decimos también que mientras los puntos se mantengan dentro de los límites de control, tenemos un proceso en control estadístico. Bien. Ahora, si en algún momento aparece un punto fuera de los límites de control, tenemos una causa asignable. Recuerden, si yo tengo un proceso en control estadístico, ningún proceso en control estadístico, con diferencia de un punto, sale fuera de los límites de control. O sea, no se descontrola de tal manera que tenga un punto fuera de los límites de control. O sea que si yo tengo un proceso que está en control y me aparece un punto fuera de los límites de control, eso es sin ninguna duda una causa asignable. Eso es una trabucada. A alguien le pasó algo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo lo que dicen las buenas prácticas de laboratorio, si tengo un punto fuera de los límites de control, tengo que parar el proceso, investigar qué ocurre. Entonces, ¿qué podemos hacer prácticamente en la práctica? Decir que una vez que aparece un punto fuera de control aislado, inmediatamente se hace un nuevo punto y si el punto cae dentro de los límites de control, no se para el proceso, o sea, no se para el equipo. Pero el punto que está fuera de control requiere que se haga un análisis. Y si tengo un punto fuera de los límites de control, hay que tomar una acción correctiva. O sea, me está obligando a hacer el análisis. Pero con esa pequeña aclaración de que inmediatamente se hace una nueva determinación y se cae dentro de los límites, estoy evitando que de parar el equipo. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un proceso de medición en control y tengo un punto fuera de los límites de control porque el equipo tuvo un problema de mantenimiento. Entonces ahí, por más que repita inmediatamente un nuevo punto, ese punto va a seguir fuera de los límites de control. Entonces ahí sí o sí tengo que parar el equipo. Entonces dijimos mirar por una causa asignable y si después los otros puntos caen dentro de los límites, el problema está corregido, ya sea porque acá hubo una trabucada y después se repitió y anduvo bien, o porque acá se paró el equipo, se hizo una acción correctiva y el equipo volvió a arrancar nuevamente bien. El concepto de los límites de control de proceso, la parte 1 dice los límites de control definen los límites de estabilidad del proceso. El límite central, el límite superior y el límite inferior son calculados pensando que el proceso es estable. La mayoría de las salidas de los procesos están localizados dentro de los límites de control. O sea que si dijimos que la distancia de la línea central a cada uno de los límites son 3 sigmas, sabemos que el 99,7% de los datos van a estar dentro de las cartas de control. Los límites de control son 3 sigmas, son los más usados. El superior son 3 sigmas por encima de la línea central, el inferior 3 desviaciones estándar debajo del promedio, y si el proceso es estable, solo 3 de 1000 salidas del proceso pueden exceder los límites de control. O sea que desde 1000 datos, 3 pueden estar fuera de los límites de control. Entonces, el concepto de los límites de control de proceso 2,
Las medidas dentro de los límites de control se asumen que provienen de un proceso estable. Medidas fuera de los límites de control son inesperados y considerados como resultado de una causa asignable. Los límites de control se calculan directamente de los datos seleccionados del proceso. Los límites y el promedio no son la elección de la dirección. Existen las fórmulas, o sea que si los límites están muy alejados de la línea central, listo, el proceso tiene mucha variación, le guste a la dirección o no le guste a la dirección. Y los límites de control definen el rango de la variación inherente para el proceso como naturalmente existe, no como nosotros queremos que sea. O sea, en algunos casos los límites del proceso, cuando nosotros vamos a controlar, son más altos que los límites de la especificación. Eso es raro que ocurra en un laboratorio, pero sí ocurre normalmente en la parte de producción. Bueno, ahora vamos a ver las cartas de control por variable. Como dijimos en el video de la parte 1, en el laboratorio el 99.8% de los datos que se informan provienen de variables, así que démosle mucho el peso que corresponde en el curso a las cartas de control por variables. Cartas de control por variables. Tenemos 4 en principio, que es promedio rango, mediana rango, X promedio desviación normal, mediana desviación normal. Estas 4, el tamaño del subgrupo racional tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Está bien? Los duplicados, dijimos que podía haber cartas de control para datos individuales con un solo dato, y si no con más de uno. Entre 1 y 2 prácticamente no hay diferencia, pero sí se nota a partir de 3. Entonces, si voy a usar alguna de estas 4, lo que conviene es que el tamaño del subgrupo racional sea 3 o mayor que 3. Pero analicemos estas 4. ¿Qué es más fácil calcular? ¿Una mediana o un promedio? Obviamente la mediana. Pero para un laboratorio ya dijimos que para producción anda bien, pero para laboratorio no. Por lo tanto, todas las que tienen mediana las eliminamos. Y después nos queda X promedio rango, X promedio desviación normal. ¿Qué es más fácil calcular? ¿Un rango o una desviación normal? Un rango, porque es el mayor menos el menor. No necesito calculadora. Entonces, nos quedamos con X promedio rango. Las cartas de control X promedio rango son